convocamos al licenciado Fernando Rosales, que tengo entendido que también fue víctima de estos personajes. Licenciado, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Max? Pues muy bien, pues como lo decías, esos señores de los que haces alusión son una pareja que desde hace algún año, a mí y a otras personas no se detuvieron de estar insultando, vejando, difamando desde el punto de vista social, muchas cosas, Max. Creo que cada uno de nosotros, porque yo no sé, bueno, con el tiempo me doy a entender por qué fue que ocurrió que particularmente conmigo se llegaron a tomarlo muy personal, al igual que con otras personas. Yo creo que cada uno de nosotros, si bien es cierto, tenemos una historia distinta de estos señores de qué contar, pero hay particularidades y en términos generales, a mí, a ver, y en esta ocasión rara vez lo hago, pero voy a hablar acerca de aspectos personales. Eh, es muy común que la gente que es inferior, o sea, mejor dicho, la gente que se siente inferior tiende a insultarte con eso de lo que o han sido víctimas o tienen el prejuicio de que a ellos los señalen. Conmigo, Max, al principio comenzaron de manera muy puntual a estarme mandando mensajes desde marzo, mayo del 2024, es decir, hace aproximadamente ya casi un año. Me estuvieron mandando mensajes de la misma forma de la que tú refieres, con una particularidad. Mira, no está mal cuando alguien a veces te hace un buen gesto, cuando alguien te dice que eres una buena persona o se expresa bien de ti. Digo, eso no es algo que sea No, no, cuestionable. cuando son sinceros es bienvenido, obviamente. Exactamente. Sin embargo, ellos hacían comentarios, pues fuera de lugar, en un sentido adulador, de los que cualquier persona, si no es muy fijada en esos detalles, pues sí le genera un gesto de rareza. Y sobre todo, Max, bueno, mira, y te lo puedo comentar así, y ahora que estamos aquí en un canal de YouTube, creo que si yo llego a tu espacio, por sobre cualquier cosa debe haber una invitación, no una autoinvitación, y debe haber una pertinencia, es decir, yo no puedo venir a tu canal pues todo el tiempo porque este canal tiene un dueño y tiene un protagonista, si no, no se llamaría Max Lumbia. Entonces, en el caso particular, a mí me pedían de manera muy puntual que ellos subieran a hablar a mi canal respecto del caso de Héctor Parra, porque ellos señalaban que les gustaba lo que yo decía del caso. Por lo cual eso me llamó mucho la atención, porque en términos generales, pues creo yo que yo no necesitaba o no necesitaría la opinión de una, porque se identificaba como una abogada, de la cual pues no conocía. Es decir, yo tengo muchos conocidos abogados, no por eso quizá a veces los invito, ¿no? Y eso también debe tener una sinergia en que si eso es así, pues mucho menos a alguien que yo no conozco. Entonces, digamos, no hubiera pasado nada si hubiera sido una ocasión. Sin embargo, no recuerdo si habrán sido entre 4 a 7 veces las que me mandaron correos en distintas temporalidades, pero en un corto tiempo de unos 4 o 5 meses. Por intriga, porque después, Max, yo me fijé en un programa que yo estaba viendo en vivo del caso Héctor Parra, del que tú hablabas en su momento, me fijé particularmente cuando hace un momento y pusiste el fragmento ese que mostraste, donde están hablando las abogadas. Yo recuerdo que tú hiciste un comentario en ese momento de respecto de esos señores en ese caso, pero también yo ya había visto preliminarmente un comentario que hiciste cuando Mariela Laguna se hace pues, un zafarrancho, no sé cómo decirlo, donde pues Mariela Laguna pues, estaba muy afectada por lo que estaba viviendo y de repente comenzó a tener protagonismo o querer tener protagonismo una señora que recuerdo muy bien iba vestida de una playera o blusa color verde y que Sí. estaba tratando de robar no solamente el foco, porque el foco es salir públicamente y que te vean, sino el micrófono para poder hablar en nombre de Mayela. Eh, eso desde ahí, pues yo me empecé a cuestionar que quiénes eran estas personas, porque es poco común, Max, que determinados abogados, si bien es cierto, aparecen en medios públicos, no tienen ese tipo de actitudes. Entonces ya después, o sea, yo ya le estaba dando un poquito de seguimiento de quiénes eran estas personas, porque desde el primer correo que me mandaron decía este canal que era antes Va que va Sociólogos. Entonces, sobre todo a mí me entró la duda y también una cosa en la que yo me fijé es por qué el canal se llama Va que va Sociólogos si me está contactando una licenciada en Derecho. Digamos, un comentario X, un comentario que dije, bueno, qué raro, ¿no? Cuando comencé a investigarlos más, Max, yo me di cuenta que esta persona
porque después de una pequeña investigación que hice, di con un grupo del que ella aparentemente formaba parte como empresaria, digo entre comillas, porque ya se ve que no es una empresaria, como ella lo presume, y era un grupo que se llama Grupo Veranda, que está ubicado en Pachuca Hidalgo, me parece. Empecé a buscar bien sencillamente, o sea, nada relevante, en Google Maps, redes sociales, y empecé a encontrar toda esa información. Me doy cuenta, Max, que hay algunos comentarios en una de esas ubicaciones de este Grupo Veranda. Le invito a la gente que haga su investigación, Grupo Veranda en Google, en Google Maps, etcétera, y van a encontrar este grupo. Me empiezo a dar cuenta, Max, de este concepto, Grupo Veranda. No sé cómo se me ocurre, Max, consultar en mi correo electrónico, así, Veranda. Y noto que esta señora ya me había mandado un correo desde el 2023, igual más o menos a mediados, bueno, mejor dicho, a principios de año entre febrero y mayo. Es decir, no me habían contactado en realidad por primera vez en marzo del 2024, sino un año inclusive anterior a ese 2024, que a la actualidad son 2 años, lo cual me volvió a llamar más la atención por eso, porque, no sé, me pareció extraño esto de que alguien te esté contactando de esta forma y sobre todo otra vez del caso Parra. Yo le empecé a prestar atención, Max, porque como lo sabes, en este medio es muy común que o los moderadores o la gente que luego llega a entrar a tu círculo cercano de los seguidores, te hacen llegar videoclips o te hacen llegar algunos videos, etcétera. Y algunos se los mandaron bueno, me los mandaron a mí y me empecé a dar cuenta de algunas declaraciones. Esta información que te comenté en el video anterior respecto de la nulidad del juicio de Héctor Parra es o se conoce así como nulidad de un juicio en materia penal. Ahora, en materia tributaria o administrativa hay un juicio que se llama juicio de nulidad, que como su nombre lo dice, pues es un juicio especial en el que se va a nulificar alguna cosa, ¿no? Yo no soy especialista en ese tema, pero lo englobo para que la gente entienda que es diferente hablar de la nulidad de un juicio que juicio de nulidad. Entonces estos señores empezaron a tratar de hablar de mi tema. No hay mayor problema en eso, ¿verdad? Pues para eso uno sale públicamente, para que los demás o lo comenten o no lo comenten. Sin embargo, lo que ahí no me gustó mucho fue que, número uno, se individualizaran desde el principio como abogados. Que al momento de empezar a hablar de estas terminologías jurídicas, Max, se respiraba, se olía, se saboreaba, que no tenían absolutamente idea de lo que estaban hablando. Entonces, lo que a mí me dio mucha pena, me sentí incómodo, fue que a partir de un video que yo hice de buena fe, que un video que yo hice con la intención de que la gente, pues quizá conociera un tema desde el punto de vista legal, empezaron a incorporar infinidad de conceptos, número uno, errados, conceptos nada jurídicos, interpretaciones que quizá cualquier otra persona de otro lugar te podría dar mejor opinión, y que sobre todo la gente, bueno, porque en realidad sí hubo un tiempo en el que empezaron a tener un poquito más de gente justamente por el tema del señor Parra. Ahora bien, fíjate, Max, que una de las cosas que más me llamó la atención es que durante su canal sí pasaron muchas personas, pues no diré yo desde el punto de vista relevantes, pero sí importantes en determinados temas. Y voy a hacer alusión a alguno de ellos. Hay un abogado, no recuerdo su nombre bien ahorita, que tiene un canal de YouTube aquí también, que lo convocaron a él y desafortunadamente el abogado pues nunca supo que estaba enfrente de personas que no eran abogadas. No tengo el dato 100% confirmado, me lo comentaron, digamos que por fuera, otras personas que están involucradas en este caso, que también el señor Patricio Cabeçud, después de enterarse de todo lo que ocurrió con estos señores, pues se deslindó totalmente de ellos. Inclusive lo que era el caso Parra y el caso Patricio Cabeçud era como que el caso de cabecera del que hacían 3 o 4 programas al día, Max. Lo cual, cada quien su libertad, ¿no? El tema, Max, es que ellos siempre se ostentaron y hablaron y comentaron temas que no les competen, sobre todo porque lo hablaban desde un punto de vista jurídico. Inclusive yo noté que desde un principio comenzaron a asesorar gente, alegando, inclusive tenían páginas de internet para ese propósito. Siempre estuve como que ahí marcando, yo jamás durante esa época, más jamás durante un año, jamás les di contestación hasta quizá algunos, bueno, a partir de ahora como unos meses para atrás, quizá en el mes de enero, febrero, hice alusión a algunos puntos, pero prácticamente me hicieron a mí programas junto con otras personas con los que yo no tengo relación o hasta ese momento yo no tenía absolutamente ninguna relación, entre ellas Mayela Laguna, está Angelina Betancourt de El Circo de YouTube,
Otra persona que hasta la fecha yo no sé quién es, que es alguien que dicen que es Easy Ceja y cosas de ese estilo. Vaya, no me molestan los comentarios que en realidad hicieron Max. Yo, de hecho, lo puedo compartir en la familia. En mi familia, pues siempre nos lo tomamos a burla, ¿no? O sea, pues, como un chascarrillo, ¿no? Que hay unos señores que hacen esto y el otro. Mira, eventualmente, Max, por el trabajo que yo tengo, no siempre tengo posibilidad de estar metido en todo. Digamos, hoy estoy contigo y me desconecto meses o semanas. Vuelvo, regreso, me impongo de la información, hago algo interesante que yo considere y dejo todo otra vez. Conforme voy teniendo tiempo, me voy dando esa oportunidad. Así fue durante todo este año que hablaron de mí o que hicieron alusión de mí. Noté, Max, también, siempre me di cuenta que con todas las personas que salían, absolutamente con todos, salieron totalmente peleados por chismes y cosas de ese estilo. Entonces, creo que lo que a mí me compete más hablar de estos señores, sobre todas las cosas, es el aspecto legal, Max, porque ellos, yo creo, pervirtieron, alteraron, adulteraron, corrompieron cualquier tipo de versión que hablara desde el punto de vista legal del caso del señor Parra. Ojalá solamente hubieran mal asesorado, mal informado, usurpado la profesión con respecto a este tema, pero conforme vieron lo fácil que era, porque en realidad sí es fácil salir a hablar y decir cualquier barbaridad, Max, empezaron a plantear una estrategia y yo también me empecé a dar cuenta, por eso citaba estos dos momentos en los que yo vi tu trabajo hablando acerca de ellos, en donde Y llegaron a penetrar. Sí, claro, perdón, dime. licenciado, quiero hacer un paréntesis en esto que dice. Yo realmente no podía creer, y eso que me medí en mis comentarios, porque en ese momento todavía había mucha gente que lo seguía y que los apoyaba, entonces, y además una característica que tengo, que trato de ser cauteloso, pero hubiese dicho Sí. las peores cosas porque digo, me di cuenta que no tenían límites. Yo rápidamente me di cuenta qué clase de gente era, pero me di cuenta que no tenían límites porque digo, meterse en un caso de un menor de edad en la búsqueda de una identidad y están haciendo su circo, su show, queriendo sacar ventaja y tajada de una desgracia que hace a un menor de edad, eso ya es no tener madre. A Sí. partir de ahí, imagínese cómo los tenía catalogados y cómo los tengo catalogados. Después fueron detrás de Daniela Parra, una niña que si bien es mayor de edad, con todo un bagaje a cuesta de un padre encarcelado con una doble condena. O sea, gente nefasta, gente siniestra. Así los considero. Sí, Sí, licenciado, sí, discúlpeme. reproduzco cada una de tus palabras, la verdad, estoy de acuerdo contigo. Mira, mucha gente, algunos, no sé, la verdad no quiero hacer este comentario porque no me consta, pero sí siento la inercia, inclusive algunos canales de YouTube, puedo presentir o sentir que seguramente se han de haber sacado de onda porque hubo canales todavía más atacados que tu servidor, Max. Yo siempre guardé silencio porque, y lo sabrás tú que eres un creador de contenido, ya tienes casi más de 70,000 personas, o sea, es una cautela la que nosotros como creadores de contenido debemos de tener en cuenta al momento de hablar o hacer alusión de cualquier persona y bueno, en mi caso particular, yo nunca quise salir a tener una contienda directa con estos señores, porque mira, la forma de contender de estos señores es de las formas más primitivas que pueden existir en una comunicación verbal con cualquier otro individuo. No considero que sean personas que estén sujetas a la racionalidad, ni a la lógica, ni a algún panorama de ese estilo con el que yo pueda siquiera entablar una discusión. Entonces, yo siempre creí o tuve el pensamiento que darle lugar a algún comentario haciendo alusión directa en aquellos instantes podría dar lugar, número uno, a exponerme yo y dar lugar a exponer otros indirectamente, porque no podría yo dejar de destacar las ofensas que hacían a otras personas. Y también, creo que a veces, y Max, eso es algo que como creador yo siempre lo he sostenido, la gente a veces tiene una visión de nosotros, tiene, digamos, una determinada idealización de nosotros. Mucha gente disfruta que tengamos determinada actitud o forma de conducirnos en nuestros espacios. Cuando uno quebranta esa cosa que no sé qué es, pero que la gente como te ve, pues la gente, pues sí, la verdad con mucho sustento. ¿Cómo me vería yo discutiendo con una pareja en estas condiciones?
en un debate que yo perdería absolutamente porque no podría yo contender contra groserías, insultos, vejaciones, calumnias, mentiras, y mentiras que ojalá fueran como las que en la realidad común ocurren, sino ya mentiras muy profundas, muy, inclusive algunas muy enfermizas, en las que nunca pensé en un debate o algo así, pero siempre pensé que yo diría algo, ellos me contestarían, yo diría algo, y la verdad es que se ensucia un poco tanto, y perdóname que yo lo diga así, pero he construido una imagen durante muchos años y me ha costado mucho trabajo no meterme en problemas o en dimes y diretes. Entonces, si yo hasta este momento llegué a hablar por estos temas o hice alusión ya directa a ellos, fue porque sé y conozco que después de todas las pruebas y sobre todo porque Octavio hizo un video muy, muy destacado y la verdad puedo decir que ese video podría tener una saga completa de 10 capítulos de todas las cosas que han hecho. En realidad, Octavio dijo una pequeña fracción e hizo un trabajo sobrehumano para dar a entender la relevancia de por qué hizo ese video. Porque al final del día hay mucha gente que o los estaba conociendo en el video o se estaba enterando hasta ese momento o muchos días después de la publicación y que no comprendían mucho la pertinencia de ese video y lo entiendo. Me parece que si no se hubiera puesto ese alto, Max, no sé a qué hubiera llegado todo esto o hasta dónde se hubieran involucrado. Quiero tocar el tema, Max, si me permites. En el caso de Mayela Laguna, sí, y creo que inclusive en algún momento se lo mencioné y lo mencioné en mi espacio, particularmente con ella pasó una cosa muy distinta con lo que hicieron con nosotros. A nosotros nos insultaron, nos calumniaron, nos vejaron, bueno, ok, aguantamos vara, como yo digo, al menos yo. Pero con ella, Max, llegaron a tener un contacto físico, físico desde el punto de vista que tuvieron asesorías con ella sin tener una cédula profesional, tuvieron interacción física y verbal en relación con un asunto donde estaba involucrado un menor de edad e intervinieron en el trámite de un procedimiento que estaba siguiéndose en ese momento que iba a dar lugar a una apelación. Yo no defiendo ni apoyo, la verdad yo no estoy muy bien enterado de ese asunto y no quiero opinar al respecto. Lo que sí opino es que en su momento Mayela Laguna tomó una decisión respecto del recurso de apelación que procedía en su momento de este asunto en el que estaba involucrada el menor de edad, y ellos tomaron partido para asesorar legalmente la decisión que después tomó Mayela. Inclusive llegó a tener muchas disputas Mayela entre sus abogados por seguir el consejo de estos señores. Luego entonces, Max, eso configura un tipo penal que es la usurpación de una profesión. Eso es complicado a veces configurar el delito de la usurpación porque, digamos, no nomás es decirte o darte la calidad de una profesión que no tienes, sino tú tienes que hacer actividades propias de esa profesión que demuestre que estabas usurpando esa profesión. En el caso específico de Mayela Laguna, estas personas se ostentaron, no solamente públicas, sino con ella, haciéndola creer, convenciéndola de que ellos eran abogados y siguiendo un consejo de alguien que no tiene autorización legal para darlos. Es tanto como que yo me pongo a dar consejos de medicina, pongo mi consultorio y atiendo gente prescribiendo medicamentos o dando resultados, no sé, lo que sea. Esto mismo ocurre en el mundo de la medicina, pero en el mundo del derecho con este tipo de actividades. Vuelvo a lo mismo, quizá es más complicado corroborar la usurpación de profesión si nada más se ostentaron públicamente. En este caso de Mayela Laguna, hicieron actividades propias de la función de un abogado licenciado en Derecho. Mira, en la Ciudad de México, los abogados que somos, bueno, que son de allá o que le hemos litigado allá, sabemos que no solamente puedes llegar con tu cédula profesional, ojo con eso, y más en materia civil o familiar. Allá en la Ciudad de México, en Ciudad Judicial, ahí donde está la colonia Doctores, hay una dependencia, una oficina especial donde a nosotros como abogados tenemos la obligación de ir en la Ciudad de México, de llevar nuestro título o en este caso cédula profesional y ellos hacen un trámite para convalidar que eres licenciado en Derecho y te dan una autorización y te dan un número de expediente de que estás registrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De ahí que si yo como abogado quiero litigar en Ciudad de México, debo, además de contar con mi cédula profesional, debo contar con mi registro de cédula profesional para poder representar a mi cliente. El razonamiento es el siguiente, Max. Estas personas no solamente no tenían cédula profesional, no tenían registro para poder litigar o llevar asuntos en cualquier litigio dentro de la Ciudad de México como abogados, porque la inercia del razonamiento es el siguiente: si no tienes cédula profesional,
por inercia no tienes autorización ni número de expediente para poder ejercer tu profesión dentro de la Ciudad de México. En algunos estados, también aquí en Puebla, el Tribunal Superior de Justicia de Puebla te pide tener registrada tu cédula profesional para ejercer la profesión en trámites familiares, en trámites mercantiles, civiles, etcétera. En muchos estados de la República te piden ese registro. Es más, en materia federal, Max, también te piden que para poder estar habilitado y tramitar juicio de amparo directo e indirecto como abogado, representante legal, tienes que tener un registro ante los tribunales federales. O sea, hay algo que se llama la FIREL, pero es distinto. Aquí tienes que tener un registro. Si tú no tienes un registro, Max, o no pones en una demanda de amparo, en un recurso, etcétera, tu número de registro, no te dejan fungir como representante legal de un quejoso. Entonces, estas personas, además de no contar con cédula profesional, no cuentan absolutamente con, por la inercia de no tenerla, con muchos otros registros necesarios que muchos abogados sí tenemos, que conforme vamos litigando en determinados estados, pues vamos registrando. Por ejemplo, en el Estado de México también te piden un registro, tu número NIP. Entonces, tu servidor y algunos otros abogados que litigamos en toda la República, pues conforme vamos llegando a determinados asuntos, pues como que contemplamos que tenemos que registrar con un mes de antelación, 15 días de antelación, nuestra cédula profesional. Entonces, no es tan fácil que solamente tu cédula profesional funcione para litigar. ¿Qué fue lo que ocurrió, Max? Estas personas convencían a la gente que eran abogados, y es muy común, Max, o sea, no creas que es algo nuevo o es algo que nunca pase. En realidad es una práctica muy común, y en la Ciudad de México no se diga, es muy común que los abogados que no tienen cédula profesional de una u otra forma logren tener acceso a tramitar asuntos, y a ese término de abogado se le llama el famoso coyote. En la República Mexicana, en muchos estados, hay muchos coyotes. Hace algunos años, y hace un momento yo te hablaba en el otro video de la reforma de 2016 del sistema penal acusatorio, una de las principales razones fue porque la Constitución antes autorizaba que no tuvieras un abogado, podías tener una persona de confianza que podía ser tu tía, tu vecino, etcétera, para poder litigar un asunto en materia penal o en materia laboral, y me desmentirán los abogados, podías litigar con un poder en muchos estados de la República sin ser abogado. Entonces, en realidad, todavía hoy en día seguimos viendo ese tipo de prácticas. Es más complicado, son para trámites muy sencillos, pero pues nunca falta el atrevido que agarra la representación legal de un asunto sin tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, estos señores, Max, de verdad, muchos meses se dedicaron a incursionar en estos casos, y la clásica, ¿no? Tratan de ponerse del lado de la parte con la que se van a introducir, se ganan su confianza a base de adulaciones. Si la persona es menor que ellos, por alguna extraña razón y muy patológica, debe existir algo ahí, siempre Sí. buscan formar parte como, o tratar de idealizar que son el padre, el abuelito, la tía, siempre es que es mi nieta, es que es como mi hija, y tratan de hacer un juego mental, si la víctima se los permite, para tratar de incursionarse y jugar con los sentimientos y con la psique de las personas. Por los años que tienen, Max, es indudable que solamente esto que estamos viendo ahorita en YouTube es una pequeña fracción de lo que muy seguramente llevan como trayectoria de vida a lo largo de estos últimos años. A mí me pareció ya muy alarmante desde que lo vi con Mayela, pero creo que todo lo que derramó este asunto al final fue lo que pasó con Daniela Parra. Fíjate que en su caso, y seguramente a ella le pasa muy seguido, ¿no? Hay mucha gente que se pone de su lado o no se pone de su lado, y ella sabrá a quién le da o no le da reconocimiento, porque en realidad, por el tema, que ella nombra a determinadas personas puede hacer pensar que ella los apoya, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, seguramente le pasa muy parecido a mí. Tú no puedes salir a deslindarte o lindarte con ellos justamente porque tú no sabes la reacción del público, si los va a seguir, si van a generar después polémica. Porque una de las cosas, Max, es que se metieron con absolutamente YouTube. Mira, YouTube está dividido. Eso creo que, y más en el área de espectáculo, está completamente dividido. Pues estos señores lograron durante unos pequeños días organizar muchas facciones de YouTube que están plenamente divididas para hablar del caso y compartir esas experiencias. Entonces, fíjate, a lo largo de estos últimos meses, Max, me pasó muy curioso. Estaba yo en Querétaro atendiendo un asunto en materia penal,
y acaba yo de atender ese asunto, ¿no? Estaba yo, como no estaba yo en Puebla, estaba yo en un hotel y mi mamá me acompañaba justamente. Estábamos viendo una transmisión cuando me avisan, mi mamá, que estaba pendiente de esa transmisión, de que esta señora estaba diciendo que mi mamá le había mandado un correo en ese mismo momento en el que le estaba pidiendo posibilidad como de llegar a una conciliación, un arreglo, o que le estábamos pidiendo una disculpa a nombre mío y que mi mamá se encargaba pues de enviar esa disculpa. Cuando mi mamá me voltea a ver, yo le digo, oye, ¿en serio tú hiciste eso? Y mi mamá me dijo, no, o sea, la verdad es que me están haciendo dudar, no, yo no hice eso. Digo, entonces, ¿por qué están diciendo estas circunstancias? No, pues es que no es la primera vez que lo hacen. Entonces, mi mamá siempre fue la que como que me pone al tanto de todo este tipo de temas. También, Max, en ese, creo que fue en ese video, no sé si fue en otro momento, se atrevieron a decir que yo tengo redes sociales, que yo los contacté por Instagram y que yo me puse de acuerdo con ellos para establecer que yo quería pedirles una disculpa y que yo ya le iba a bajar, no sé de qué. Entonces, pues te imaginarás, ¿no? No creo que toda la gente la haya creído, pero pues un gran porcentaje de su audiencia se lo creyó. Así como esas, muchas más, de mí y de otras personas, siempre fue, en el caso de Puebla, hace aproximadamente unos meses, todavía gobernaba Sergio Salomón, que es un gobernador que fue interino aquí en Puebla. Después entró en funciones otro gobernador que es Armenta y después un presidente municipal que es Pepe Chedraui. Pues nuestros señores andaban diciendo que porque eran libaneses, conocían a Sergio Salomón, no sé si es libanés el señor Sergio Salomón, y decían que iban a hablar con Sergio Salomón, gobernador del estado de Puebla, para que regañara al abogado Fernando Rosales y yo dejara de atacarlos a ellos. Cosa que además de muy rara, jamás hasta ese momento yo había hecho algún tipo de alusión directa a ellos. Nada, absolutamente nada. Entonces siempre fue este juego y así lo hicieron, Max, con absolutamente medio YouTube. Siempre decían que hablaban con gente o con ellos, con los creadores de contenido, que todos se sobajaban a la disposición de la señora para pedirle disculpas, para una infinidad de cosas. Y vuelvo a lo mismo, Max. Fíjate, yo nunca hablé nada de ello en términos generales, pero siempre me atacó por mi universidad, siempre me atacó por la juventud que aparento, porque bueno, sí soy joven, eso no lo debo de eludir, siempre habló acerca de que yo soy menos, muchas cosas que demeritan colateralmente y paradójicamente mucha inseguridad que la señora plantea. Fíjate, con Y la mucha gente teoría de la además de... proyección. Exactamente, con mucha gente de nosotros siempre fue, por ejemplo, hubo otra abogada con la que se metió y siempre la trató de bajonear, o sea, siempre trató de ponerla por menos, diciendo que estudia en una escuela patito. Y después, con la información que Octavio descubrió y que otros descubrimos, pues nos dimos cuenta que nunca había estudiado en la universidad. Al menos no tiene una carrera registrada en el Registro Nacional de Profesionistas, ni a nivel estatal, ni a nivel, o bueno, a nivel federal no la tiene. Entonces, eso para mí me parece una frustración. No debería serlo, porque para ser exitoso en esta vida no necesitas una carrera profesional. Puede ser un medio, pero no debería ser el fin en sí mismo. Ahora, esta señora siempre me atacó por mi universidad. Siempre trató de decir que ella daba clases en la náhuac y siempre entró en contradicción con estas afirmaciones porque nunca se ha corroborado. Y es más, mucha gente se dio al lugar a investigar y corroborar que eso era totalmente falso. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se metía conmigo y otros abogados para hablar acerca de nuestras universidades? Porque ella, además de que no estudió, muy seguramente si lo intentó, no fue en una muy buena escuela. Por lo tanto, es muy fácil, desafortunadamente, desacreditar a una persona, no por sus conocimientos, sino por su persona en sí mismo o cuestiones que no deberían de ser o formar parte de una crítica. Así se la llevó con muchas personas también al respecto. Y cada vez iban sacando muchas frustraciones. Siempre fue que tenían mucho dinero, que eran empresarios. Hasta ahorita afirman que son banqueros. Fíjate, yo tenía conocimiento que un banquero es dueño de un banco. En México, el dueño de un banco es Carlos Salinas, perdón, Carlos Salinas, Ricardo Salinas, es un banquero, es el tercer empresario más importante del país por la fortuna que tiene. Creo, estoy seguro que si eso fuese así, pues los señores no estarían en las condiciones que los conoce o que todos conocemos. También afirman que son parte ahora ya de una ONG, que están en términos de protocolización de una ONG, cuando eso es absolutamente falso. Afirmaban que eran maestros de la náhuac y de otras universidades aparentemente de renombre.
lo cual también es absolutamente falso. En las universidades que ellos refieren, absolutamente nadie los conocen. Y creo, Max, que si los conocieran, después de ver las actitudes que tuvieran, inmediatamente harían un comunicado deslindándose de esto, como pasó en el Hospital Ángeles con la persona o médico que golpeó a su esposa, porque las empresas no van a dar la cara por unas personas de ese estilo. Entonces, en este caso, pues también fue una falsedad. Afirmaron o afirmaban que era el esposo, decía, siempre hubo una contradicción, Max. Decía que era fiscalista. Cuando uno dice que uno es fiscalista, puede ser de manera concreta un abogado que se dedica al derecho fiscal y digamos, si la interpretación es muy abierta, puede ser un contador. Sin embargo, decía que era fiscalista, después decía que era financiero, después dijo que era alguien que se encargaba de tramitar seguros, después dijo que era muchas cosas. Además, licenciado, que era ella supuestamente que era abogada, que era psicóloga, que era socióloga, o sea, una habladora de lo peor, una mitómana, pero una mitómana de lo peor, que además sin escrúpulos, una inescrupulosa. Vi unos videos donde ella está golpeando a empleados de una casa de celular o de arreglo de celular hace unos años. Lo que hizo, como bien dijo, con Mayela Laguna, que le arruinó su caso, que llegó a quitarle el teléfono de Luis Enrique Guzmán y se llegó a comunicar con Luis Enrique Guzmán como abogada de Mayela Laguna. El hecho de que sabe que Mayela Laguna no tiene ni padre ni madre, tiene hermanos que no sé qué tipo de vínculo tendrán, que de alguna manera está como sola en la vida. Se metía a mi canal en el chat y como una cuestión totalmente desquiciada, díscola, decía que estoy con Mayela Laguna en Cuernavaca, como diciendo, le estamos haciendo compañía, la estamos protegiendo. O sea, una situación muy como daba la sensación como ya patológica, por eso digo, digna de análisis. Hay un refrán que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Fíjate que, y no es que la invoque, pero estoy absolutamente seguro que está aquí, Max, porque esta Seguro, persona, o sea, pero nos está viendo y qué bueno que ahorita me vea aquí y que nos vea y que entienda, porque sé, mira, esto que estamos haciendo hasta cierto punto para ella va a ser un catalizador, o sea, va a ser un catalizador para aventarse todavía más al propio precipicio que está acabando. Pero bueno, cada quien sus decisiones. Y bueno, no sé si no tengan familia que les digan, oye, ¿sabes qué? Como que esto que estás eso me haciendo. llama poderosamente la atención porque supuestamente tienen 3 hijos y la verdad digo, o los pusieron a su mismo nivel porque hay un refrán que dice la cuna te marca Sí, y están, así es. están afectados por haber estado criados por estas personas que evidentemente en algún punto hasta se llega a dudar si están bien de la cabeza porque no tienen límites. O sea, una persona literalmente que no tiene límites. Los periodistas le decían, cállese señora que queremos escuchar a la abogada. No, porque... Y se metía ahí como una marioneta díscola. Digo, no, vergüenza ajena sentía, sinceramente sentía vergüenza ajena de verlo y digo, pero solamente yo me estoy dando cuenta, ¿cómo puede ser que lo que estoy viendo yo no lo estén viendo otros? Porque el primero que salió a decir fui yo, porque dije, yo ya esto no me lo puedo callar más, yo no me puedo callar lo que estoy viendo, porque además están afectando a un menor de edad. Llegaron a decir que estuvieron en el DIF y que estuvieron adentro y que vieron al nieto de Maribel Guardia. O sea, no fue que se metieron con un menor de edad, se metieron con más de un menor de edad. O sea, te das cuenta que no tienen límites y están planificando volver. O sea, el nivel, ¿no? El nivel de cucú. Sí, mira, yo en serio, algún tiempo se convirtieron en un pequeño pasatiempo. Yo tengo muchos pasatiempos, pero sí hubo un momento cuando vi que esto se estaba endureciendo en contra de mí, o se estaba prolongando además por mucho tiempo, o sea, insultos, programas y todo esto. Sí me llegó, no a preocupar, en realidad nunca me han preocupado porque yo sé que ya son de la tercera edad, sé que pues por muchas cosas que quisieran hacer, pues están impedidos de otras cosas que me daría más temor si tuvieran 30, 40 años. Pero algo que siempre me ha llamado la atención es esa forma en la que ellos creen que todo está bien
Ya no sé, y es que siempre ha habido personajes como ellos, pero algo que yo detecto distinto es que no se ve que sea una 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 satisfacción que están buscando, eh, tener en su vida, sino que ya se ve algo que está trastocando su mente. Y no quisiera yo, invadir la esfera psicológica porque no lo soy, ni Bueno, soy pero, psiquiatra, ni nada de eso. a ver, digo, ni siquiera era que mentían y ensuciaban gente y se los veía feliz. El tema era como una cuestión de destrucción, de querer destruir a otras personas. ¿Qué te pasa a ti internamente para querer destruir gratuitamente la vida de otros seres humanos que no te hicieron nada? Sí, 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 sobre todo, pues, a mí nunca me conocieron en realidad, jamás tuvieron un contacto directo para que dijeran, bueno, y fíjate, Max, en realidad todo surgió, y yo espero que haya sido por eso, porque la realidad no podría yo entenderlo por qué llegó tanto ataque, fue porque una vez salí en un canal de Angelina Betancourt, que es el circo de YouTube, y di una opinión en aquel contexto, creo que fue diciembre del 2024, o sea, hace unos meses, cuando sucedió este tema de la grafóloga con Octavio y la denuncia que hubo contra él por discriminación y todo eso. Y yo expliqué, inclusive es un tutorial ese video, está muy interesante porque hice prácticamente un tutorial para que la gente pudiera ver cómo buscar una cédula profesional. Entonces, yo estaba haciendo alusión que muchos profesionistas que dicen serlo y que en realidad no lo son porque no tienen cédula profesional, al menos en nuestro país. Entonces, yo supongo, yo infiero, porque estaba yo hablando evidentemente tanto del caso de Marlene Cote, del caso de la grafóloga, etcétera, y otras personas, pues que era claramente para ellos, ¿no? Y para que la gente tuviera las herramientas para poder descubrir cuando una persona está diciendo mentiras. Yo infiero que todo fue por eso. Y de ahí, pues sí hubo más ataques porque hicieron alusión a que ellos no tenían cédula profesional y que yo me dirigía hacia ellos. Ahora, ya después, y ya lo platiqué después también con la misma, con Angie Betancourt, y sí dije muy, muy claramente, y inclusive le enseñé un ejemplo, porque ellos después de eso, solitos, dijeron como Woody, ¿no? Pues si te queda la bota, pues ellos solitos se sintieron aludidos y solitos empezaron a soltar la sopa de por qué no tenían cédula profesional cuando yo nunca los individualicé ni hablé de ellos. Bueno, las excusas, porque son excusas que dieron en su momento, fue que como ellos estudiaron hace muchos años, no dieron lugar a poder tramitar su cédula de manera electrónica, que ellos como ya eran jubilados, ya no había necesidad de tramitar esa cédula, lo cual pues me llamó la atención porque pues desde el 2016 prácticamente es una obligación tenerla. Por otra parte, yo le dije justamente a Angie, le dije, oye, mira, te voy a enseñar un ejemplo. Gustavo Díaz Ordaz, que fue un presidente en 1968 muy conocido en México, él fue un abogado y es poblano, nació en Chalchicomula de Sesma, en Ciudad Cerdán, y bueno, yo conozco un poco de su biografía. Él fue licenciado en Derecho. Bueno, yo razoné y dije, bueno, si la gente quiere ver cuándo en realidad ese argumento es válido y cuándo no, esta persona, Gustavo Díaz Ordaz, falleció en los años 90, si no mal recuerdo. No, inclusive creo que falleció en los 70s o en los 80s. Entonces, él obtuvo su cédula profesional en 1900, creo que 50 y tantos o 60 y tantos. Creo que 58, 53, algo así, ahí lo buscarán. Y yo dije, bueno, para que la gente entienda que Gustavo Díaz Ordaz jamás hizo el trámite durante cuando pasamos la transición a lo electrónico en México y que él ya estaba muerto cuando eso ocurrió. Es decir, no sería válido que Gustavo Díaz Ordaz, desde 1959 que tiene su cédula y que nunca formalizó un registro electrónico de su cédula, apareciera en el Registro Nacional Profesionista Electrónico de México. Y así es. Tu número de cédula profesional es como el número 100,000, 200,000, 300,000. Yo soy en el 2021 cédula 12 millones. O sea, desde esa fecha hasta ahorita, solamente ha habido 12 millones de profesionistas que han obtenido cédula profesional hasta la fecha en que yo la obtuve, que fue en el 2021. Entonces, el razonamiento es, si ellos llevan siendo abogados desde los 80s que manifestaban, ¿por qué no tendrían su cédula profesional como la tuvo Gustavo Díaz Ordaz, quien se tituló muchísimos años antes que ellos, casi 30 años que ellos? ¿Y cómo es que sí aparecía? Bueno, evidentemente eso sí, yo supongo que les enojó, porque ante eso no hay ningún pretexto que exista, Max. Ahora, la señora decía que venía de una audiencia.
yo siempre dije, ¿cómo va a venir una audiencia si no tiene cédula? ¿Cómo va a ganar un caso si no tiene cédula? A mí siempre me intrigó, Max, porque aparecía una familiar, no sé si era familiar o si sea cierto, siempre apareció una familiar. También debo hacer alusión a ella. Esta persona muchas veces la encontré también dando información falsa. Esta tal sobrina que tenía, muchas veces le hicieron cuestionamientos razonables o más o menos elaborados y nunca supo responder de manera técnica a los cuestionamientos que decía. Y algo también que les comparto a ti, Max, y en general a los creadores de contenido, con los abogados hay que tener mucho cuidado, Max, porque en México, de manera particular, eh, se ha tenido una tradición de la todología, como los médicos generales. Un médico general, yo estoy en el entendido que no puede tratar enfermedades que ameriten una especialidad, porque con el tiempo, pues evidentemente hay conocimientos que se rebasan. Eso generó en mí que en la actualidad, a pesar de toda la experiencia que he llegado a tener, tenga yo que estudiar una especialización en derecho penal, porque no puedo quedarme así. Entonces, mucho del conocimiento técnico que hoy amerita en el mundo del derecho, Max, debe de ser muy especializado. Desafortunadamente, ese argumento, esta gente que no tiene conocimientos sólidos de derecho, se les hace fácil ver replicar muchos comportamientos de otros abogados. Es decir, siempre, y creo que debería ser un requisito indispensable, connotar si el profesionista que a veces uno invita tiene experiencia o litiga o ha resuelto, aunque los pierda o los gane, pero que tenga experiencia, por ejemplo, en derecho procesal penal acusatorio, que es a lo que yo me dedico. En verdad, Max, es un conocimiento muy profundo, muy técnico, y que todavía al día de hoy muchos seguimos aprendiendo de todo lo que puede pasar en un procedimiento. Ahora imagínate, apelación, amparo, que son otras ramas más complicadas. Estos señores se les hizo muy fácil y agarraban los videos, algunos que yo hacía y algunos que hicieron otros abogados también por ahí en YouTube, y pues imagínate, la señora no tiene licenciatura, por ahí yo no lo puedo confirmar, también contaban que no había terminado inclusive la preparatoria, pues te imaginarás el nivel con el que se conducían. A mí en los correos que yo tengo, Max, era una cantidad enfermiza de faltas de ortografía. No puedo asegurar quiénes eran, o sea, ya no son faltas de ortografía del autocorrector que a nosotros nos puede pasar, ya eran faltas de ortografía de inclusive algún problema, no sé, yo no soy médico ni soy especialista en ese tema, pero sí hay un conocimiento general que permite suponer que hay personas que combinan palabras o términos o conceptos o que confunden letras porque tienen una condición especial. Puede ser dislexia y hay otras condiciones. Estas personas solían tener comportamientos de ese estilo al momento de escribir. Como yo nunca sé quién era quien redactaba eso, puedo suponer que era el señor, puedo suponer que era la señora, la verdad no lo sé. Siempre me llamó también mucho la atención, Max, que cuando particularmente a mí me atacaban, siempre decían, ¿sabes qué? Y le decía al señor ese, ¿sabes qué? Hazme la denuncia porque mañana la vamos a presentar. Y yo siempre decía, bueno, ¿es financiero? ¿Es abogado? ¿Es banquero? ¿Es ex trabajador de un banco? ¿Es agente de seguros? ¿Es financiero inmobiliario? O sea, ¿a qué se dedica el señor y por qué lo tratan? O sea, ¿cómo va a ser una denuncia, Max? O sea, ¿cómo va a ser una denuncia? ¿Y cómo puede la señora creer que eso puede ser una intimidación para un abogado? O sea, ya ni para mí, para cualquiera. Yo creo que si a ti te hicieran ese jueguito, los paras en seco. O sea, tal No, cual. pero claramente, además, no tenía léxico jurídico, era muy rudimentario, o sea, como es una vieja habladora, lo que hacía era escuchar a otros abogados o supuestos Sí, abogados, aprendía algunas palabritas, algunos términos, y ahí enganchaba y arrancaba. Entonces era como una especie de rompecabezas lo que ella hacía discursivamente, porque claro, no tenía un concepto completo y claro de absolutamente nada. Lo que sucede es que de personas que no saben o de personas que quizás no tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera universitaria y formarse, sí. escuchan a esta vieja habladora con supuestos terminología jurídica y le creen. De hecho, le creía mucha gente, cayó. Ahora, lo que me llama la atención es que supuestamente también profesionales cayeron, Sí, porque sí, sí. tienen un arte de envolver, o sea, el arte de envolver, de engrupir a la gente, de hacerle creer lo que no es, o sea, el mitómano, que muy probablemente entren dentro de esa característica,
El mitómano se cree su propia mentira.